La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Voy a hacer una excursión rápida para llegar aquí al 19, simplemente para refrescarles un poquitico la memoria. ¿Se acuerdan de que Pablo llega al versículo 17 en que nos dice el justo por la fe vivirá? Ese es su tema, esa es su máxima. Pero a partir de allí, del versículo 18, del capítulo 1, el capítulo 2 y una buena parte del capítulo 3 hasta el 21, nos habla del hecho de que el ser humano, por su impiedad, le da la espalda a Dios para centrar su vida en su parecer, en su pensamiento, en sus dioses, en sus ídolos. Y eso va de proceso degenerativo en degenerativo hasta que se centra en Él como el Dios. Y aunque tiene increíbles capacidades, también se centra en Él en que se convierte un hombre sin máxima moral, sin leyes. Ya piensa que puede vivir la vida sin límites. De allí que su vida moral, su vida emocional, su vida no tiene linderos. Vive la vida según su parecer y se convierte en ley para sí. O sea, la sociedad se vuelve anárquica porque todo el mundo es ley para sí. Y nos encontramos pues en una sociedad, no solamente la de uno, sino la sociedad en distintas partes, en que hoy día hay una lucha entre la violencia y el deseo de orden y de paz. Y llega el momento en todo esto en que el ser humano también pierde su propio significado y valor. De allí que no hay problema con el aborto, no hay problema con la desmembración de la vida, no hay problemas con el acabar con alguien, no hay problemas con la eutanasia o el suicidio, porque si no valgo nada, bueno, me voy más rápido, no tengo que vivir así una vida vacía. Porque obviamente sin Dios, sin ley, sin gracia, el ser humano se vuelve vacío. Y la religión se convierte en una religión de cobros o de acciones para lograr algo. Y llega al extremo, como lo vemos hoy, en lo que se llama el ISIS, el Estado Islámico, en que para lograr el cielo acabas con los que no creen como tú. Quiero la gloria, pero a cambio de asesinatos. No obstante sean aún musulmanes, pero que no están de acuerdo con la posición radical del Estado Islámico, acabo con ellos también. Aunque ya están acabando con los cristianos, seducen a los jóvenes en distintas partes del mundo que no sienten ningún sentido de la vida, ningún propósito de vida, porque no tienen algo que llene su vacío espiritual, porque están lejos de Dios en una sociedad secularizada y materialista, y esto tampoco les llena a pesar de todo lo que podrían tener. Entonces buscan algo que les diga algo. Y el ISIS viene a ser para algunos una respuesta. ¿Por qué? Doy mi vida por eso. Acabo con una sociedad corrupta.
y me gano el cielo y la eternidad. Y por eso lo que está ocurriendo en los barcos en alta mar, en que son echados los cristianos al alta mar porque no son de la red islámica. Esa área islámica absolutamente cruel, violenta y radical. En fin, estamos en una sociedad desmembrada, pecaminosa. Y si seguimos lo que Pablo nos dice y elabora, llega el momento en que él dice, la conciencia de uno, aunque uno no tenga la ley del Antiguo Testamento, la conciencia de uno también lo acusa y uno sabe que uno es culpable. O la ley te acusa porque la ley te dice lo que es pecado. Sin ley quizás no tienes conciencia de pecado, aunque hayas pecado. Pero la ley te dice que has pecado y te da conocimiento de pecado. Religiones antiguas, los mayas, siempre tenían un culto en que lanzaban del pináculo de una pirámide a la joven más bella para cancelar ante los dioses de la agricultura y de la abundancia el pecado de la sociedad. Alguien daba su vida por. Y nuestros cerros, a causa de la brujería, la santería, la violencia y los intereses de muchos, están dando en los cerros la vida entre los malandros y los delincuentes y todo lo demás. Además del culto de los santeros que da vuelta a las cuadras, a 3 cuadras de aquí, y vamos a tener que volver a un gran tiempo de intercesión y de oración y de lucha espiritual para deshacer de nuevo las bandas y el poder de la maldad. Así que con esas palabras muy sencillas, no precisas, sencillas, en que hago lo que no puedo hacer, resumir lo que va del versículo 18 del capítulo 1 al versículo 19 del capítulo 3, venimos ahora a lo que acabo de decir, pero leyéndola, versículos 19 y 20, y luego nos metemos en lo que nos toca hoy. ¿Están conmigo? Ok, ¿pero entendieron lo que dije? ¿Seguro? Ok. Versículo 19, léanlo conmigo, en voz alta. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No hay nadie que se escapa, ¿qué? Del juicio de Dios. Y está hablando al judío que tiene la ley, decían, yo tengo la ley, así que yo soy salvo. Y Pablo decía, tendrás la ley, pero no estás obedeciendo la ley, así que también eres culpable. Así que judío y gentil somos culpables y estamos bajo el juicio de Dios. Ok, ya que, voz alta, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque es pecador. Porque por medio de la ley es el que conocimiento de qué? De pecado. Entonces, ¿cuál ley? Bueno, la Torá, los 5 libros que abren el Antiguo Testamento. Ahí está. Luego, todas las enseñanzas de los profetas que esclarecen. De David, la historia de Dios involucrado en la historia de Israel, su acción en la historia, nos dice lo que Dios hace con una sociedad pecaminosa. Y si usted tiene el Antiguo Testamento, usted lo tiene. Entonces usted también es ¿qué? ¿Cómo?
Usted tiene la ley y le da conocimiento ¿de qué? De pecado. Ok. Y si usted tiene conocimiento de pecado, usted llega a entender que usted es un pecador. Okay. Pero los que no tienen conocimiento de la ley, ¿tienen qué? Conciencia. Saben y conocen lo que es bueno y lo que es malo. A menos que sea un enfermo mental. Pero casi todos los enfermos mentales saben cobrársela a los demás. Así que tienen ¿qué? ¿Conocimiento de qué? De lo bueno y lo malo. Quizás sean psicópatas o sociópatas, pero hacen lo que quieren para ganar lo que desean. O sea, hay conciencia. El sociópata es simplemente una persona que en ese momento no tiene controles sobre su vida, porque está en drogas o porque la sociedad lo ha malbaratado, pero sabe. Ok, venimos entonces. ¿Qué dice versículo 20? ¿Cómo cierra? Porque por medio de la ley es que... Él dice esta frase porque le está dando duro ¿a quién? Al judío. Porque el judío, básicamente como el judío no tiene al Mesías y la ley, él se enorgullece en todo lo que logra. Y por eso el judío logra tanto en la sociedad, porque tiene que lograr, tiene que inventar, tiene que crear, se gloría en sus logros. Y es increíble lo que logra el judío, porque así logra bien. Así logra bienestar, pero no tiene al Mesías y no tiene salvación. Es esa lucha. Sigamos, versículo 21. Ok, aquí nos metemos. Pero, debo decirle, saben, la gente le encanta este capítulo 2 y 3 porque así le sacan punta a cualquier pecador de alguna clase. Pero Pablo, aunque nos da una frase generalizada de la sociedad y toda la degeneración de la sociedad, allí gente dice, tú hiciste esto. Y Pablo está diciendo, la sociedad se degenera de esta manera porque está a espaldas de Dios. Pero la gente que quiere señalar dice esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa, porque te pierdes la gracia, pierdes misericordia, pierdes el sentido de la bondad de Dios, pierdes la capacidad de ver a un ser humano que está cometiendo un error para decirle de la gracia. No, está juzgado, juicio, la ira de Dios está sobre ti. Entonces, si yo hablo así, sin gracia, sin misericordia, sin bondad, yo simplemente estoy alejando a la persona de la gracia y de la misericordia de Dios y no le doy opción a acercarse a la gracia de Dios, porque ya lo marqué y la persona que siente que lo he marcado, bueno, con Olson yo no puedo hablar, porque simplemente me bajó la Santa María y se acabó. Y para abrir la Santa María después es fuerte. Ok. Vengamos, sigamos. Y ahora esta frasecita, es dos palabras que abren el versículo 21, porque aquí es donde va a ser su puente hacia el resto de Romanos, en el 3:21. Y abre con dos palabras, ¿cuáles son? ¿Cómo? ¿Otra vez? Pero ahora. Ok, se lo voy a decir. Reconozco que soy pecador. Reconozco mi vida lejos de Dios. Reconozco que le di la espalda a Dios. Pero ahora sé que he confiado en Cristo y que Él me ha redimido, me ha salvado y soy de Él.
En mi historia personal es el pero ahora. No sabía de Jesús, pero ahora que le conozco, en mi historia personal, todo cambió. Volvamos ahora a Romanos 3. Pablo está hablando de la sociedad humana, está hablando de todo Israel, está hablando de algo que ocurrió en la historia. Y va a introducir eso con el pero ahora. El pero, obviamente, es una palabra que contrasta con todo lo que ha venido diciendo. El pero. Si oigo pero, levanto y paro mi oído, mi corazón y mi mente, porque no sé lo que me va a decir. El pero ahí es sumamente importante porque me hace salir de toda esta descripción de la maldad humana, la pecaminosidad humana, la ira de Dios sobre las sociedades que están, y me va a decir algo que no me ha dicho. Dice, ahora me vuelve a un tiempo nuevo, a una era nueva, a una posibilidad nueva. Algo ha ocurrido. ¿Qué será el algo que ha ocurrido? Pablo estuvo en el camino de Damasco y tuvo un pero, ¿qué? Ahora ocurrió algo en mi vida. El Cristo vivo se me manifestó y mi historia cambió. Vamos un poco atrás. Los discípulos están allí asustados en el aposento. Jesús se ha muerto y ese primer domingo de la semana ocurrió un ¿qué? Murió en la cruz, lo enterramos, pero ahora ocurrió algo. En la plenitud de los tiempos de la historia humana, cuando todas las carreteras, las economías, el proceso político, militar confluía y llegaban a Belén y a Jerusalén de Judea, hubo un ¿qué? Nació con forma humana Jesús. El Logos se hizo carne, habitó entre nosotros. Y el reino de Dios, como dijo Giacomo el domingo pasado, empieza a manifestarse en la persona de Jesús. Todo cambia. Los milagros demuestran la gloria de Dios, el reino de Dios, todo está sujeto a Él. Él toma la cruz para redimirnos, para dar su vida en rescate nuestra, toma la cruz, toma la muerte, es enterrado, habla a los muertos de toda la historia para redimirlos y para que tuvieran la oportunidad de responder ante su gracia y su misericordia. Y se levanta. El pero ahora es la obra de ¿quién? De salvación. Pero ahora. ¿Cuántos de ustedes han tenido un pero ahora? No perro, pero ahorra. No, ahorra tampoco. Aquí no se ahorra nada. Pero ahora. ¿Cuántos lo han tenido? ¿Seguro? Pero es porque ocurrió algo en la historia humana. Un evento histórico ocurrió allí. En que el Dios Padre planificó, organizó desde la eternidad con Jesús y con el Espíritu Santo el evento que habría de darle la vuelta a la humanidad que el ser humano no podía lograr hacer. Se hace como usted y como yo, toma en su vida el pecado humano y nos rescata y toma la muerte y deshace el imperio de la muerte y asciende y se sienta a la diestra del Padre y se le proclama ¿qué? Señor y Salvador.
¿Pero qué? ¿Pero qué? Ahora, algunos de los predicadores agarren esas dos palabras. Ok, ya les di un mensaje para su... Dale, vengamos. ¿Pero qué? Próxima frase, ¿qué dice? Aparte de la ley estaba allí como una nodriza. La ley estaba allí para dirigir a los pueblos. La ley estaba allí para señalarle el camino a la gente. La ley no salva. La ley que es simplemente la expresión de la voluntad de Dios en cuanto a la conducta humana. No matarás, adorarás al Señor, honrarás a tu familia, apartarás un día a la semana para Él, para alabarle como lo hacemos el día domingo. La ley está allí para decirnos, si obedeces esta ley, los 10 mandamientos, y aún en todas las leyes rituales y festividades de los judíos, si usted escucha como gentil los principios que hay detrás de esas leyes, usted descubrirá que son importantes y son buenos. Y que debes honrarlo en tu forma de vivir, tu forma de comer, tu forma de vestir, tu manera de... todo está allí, no como una legalización de tu vida, sino que son principios básicos de vida, que son buenos y dados por Dios a un pueblo que tenía que meterse en un desierto y después tendría que cautivar y formar una sociedad muy particular, distinta a las demás. Era la pupila de los ojos de Dios, dice en Éxodo. Pero ahora, ¿qué? Aparte de qué? Dios dio la ley para que la gente supiera cómo debía vivir y que si no lo hacen, están fuera de la voluntad de Dios, desviados de la voluntad de Dios y necesitan volver. Pero aparte de la ley, ¿qué? Se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia. ¿De quién? De Dios. No la justicia mía, no la tengo. Se ha manifestado el acto de justicia de Dios, que viendo que usted y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos y que estamos lejos de Dios y estamos apartados de Dios y que aún la ley no produjo al ser humano, dice que Él quería, Él decide por su cuenta hacerse hombre y a vivir entre nosotros para demostrar que podía haber una persona que viviese perfectamente según la ley, pero que también cancelase nuestra deuda con Dios a causa de nuestro pecado, porque el pecado es deuda. Todo el mundo cobra cuando le faltan a uno. Uno dice, ¿cuándo me vas a pagar? Uno de estos días es que no tengo. Yo soy una persona que está pidiéndole que la gente que se metió en su casa como inquilinos le pagasen su... ¿Y ya han pasado? ¿Y cuándo me van a pagar? Hay una deuda. Hay un deber. Y en la vida completa hay deudas éticas, morales que tenemos y que no podemos cubrir cuando faltamos a Dios. Y Pablo está diciendo, como el ser humano no puede cancelar su deuda con Dios, Él se manifiesta y manifiesta su ¿qué? Justicia. Su acto de justicia la manifiesta Él en la persona de Jesús. Y Jesús toma como Cordero de Dios la cruz y asume la maldad humana en sí. Se hace pecado por nosotros. Se convierte, aunque no hizo maldad. Como no hizo maldad por su propia voluntad, no era pecador, pero asume el pecado de la humanidad.
esta justicia de Dios no es algo del momento. Pablo dice, eso no fue un invento del momento para salirse del paso. Esto era la justicia de Dios que ya venía, ¿qué? Testificada, ¿qué? Por la ley y por los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya en la ley, si usted lee bien Deuteronomio y usted lee lo que Dios le dice a Abraham y hace con Isaac, y usted interpreta bien lo que ocurre entre Adán y Dios, entre Caín y Abel, usted empieza a ver sombras que anuncian lo que habría de ocurrir en la ley. Pero también el Salmo 22 y otros salmos hablan de la obra de Cristo y hablan de su resurrección de entre los muertos. Y los profetas hablan de la obra redentora y de la crucifixión entre Isaías, entre Zacarías, entre Jeremías. Todo esto de la justicia de Dios que se había establecido en la eternidad como plan de Dios para salvar a la humanidad de su pecado, de ello también testificaron que la ley y los profetas. No es algo nuevo. Era parte del plan de Dios para redimir a la sociedad humana que se encontraba incapacitada para salvarse a sí mismo. Versículo 22. La justicia ¿de quién? Ninguna justicia de uno. Es la justicia ¿de quién? De Dios, que se imputa a la persona. Vuelve a la justicia de Dios, vamos a decir sobre Fucho. Él no puede justificarse a él mismo. Él no puede alcanzar por su cuenta la gloria de Dios. Pero la justicia de Dios, el carácter de Dios, la vestimenta de la gracia de Dios, ¿sé qué? La palabra formal es imputar. Se imputa sobre la persona. ¿Merecedora? ¿La merece? No. Por eso hay mucha gente que luchan con su pecado y creen que es obra de Él. Tengo que hacer las cosas exactamente, o si no, Dios me... Nunca lo vas a poder hacer. Lo que tienes que descubrir es el amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios. Descubrir que solo Él te puede dar la capacidad de vivir como Él quiere que tú vivas. Pero tienes que tenerle a Él y tienes que ser hijo de Él. Así que lo primero que tienes que hacer es reconocer que eres pecador, necesitado de la gracia de Dios, y se te me lo quitaron. Se imputará la justicia de Dios, que es por medio de qué cosa. ¿Por medio de qué? La fe en Jesucristo. Que la fe salva. La fe salva. No, la fe no salva. La fe es el instrumento para alcanzar la salvación. Cree. Ten fe. El problema es ten fe en qué. ¿Creer en qué? Entonces la fe es el instrumento, la vía para poder asirme de qué, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es, con mi mente, entender, Cristo murió por mí. Vamos a decirlo de otra manera. Lo dije el otro día, este banco puede sostener a Alejandro. Alejandro no está allí. Intelectualmente, sé. Me dice eso. El banco está allí para... Entonces, el segundo paso de la fe es aceptar que es una realidad. Acepto que es una realidad que el banco me sostiene. Acepto en la realidad que Cristo murió por mí para
perdonarme de mi pecado. Hasta ahí, paso número 2. 3, confiar en lo que Cristo. ¿Qué pasa? Alejandro está sentado allí, está confiando en que ¿qué? Okay. Entonces, la fe es el instrumento por el cual veo a Cristo crucificado, sé que me salva, pero ahora tengo que ¿qué? Confiar en Él. Si no confío en Él, lo sé, tengo un cheque en la mano, me dan un cheque ahí de 1,000 bolívares. Sé que el cheque vale 1,000 bolívares, pero no es mío lo que significa el cheque, los 1,000 bolívares, hasta que ¿qué? Tengo que confiar y tengo que ir al mostrador o a la taquilla y el hombre me dice, la firma está mala. Ok, pero ya, confío y agarro mis 1,000 bolívares. Entonces, la fe es creer, saberlo, creerlo y confiarme. Entonces, claro, no, cree en Cristo y será salvo, pero yo no entiendo nada. Hay que entender y hay que llevar a la persona a poder entender en qué se está creyendo. Ok, entonces la fe. ¿Qué me dice? Lo fueron rapidito. La justicia de Dios que es mía, que por medio de qué cosa? La fe, pero la fe no salva, sino por la fe en qué cosa? ¿En qué? ¿En qué de Jesucristo? ¿La fe en qué cosa de Jesucristo? Un nombre. No, Samuel, si Samuel ora por ti, te va a sanar. No es así, Samuel no sana. Tiene que decir, Samuel orará por ti y en la gracia de Dios, el Espíritu Santo quizás te otorgue, por lo menos paz a tu alma. Segundo, fe para creer. Tercero, que obre una sanidad o un milagro en tu vida. Son pasos, son acciones del Espíritu Santo, pero aquí dice, la justicia de Dios que se me imputa a mí por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo. ¿Qué obra? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que tomó la cruz, se hizo pecado por mí, murió por mí, resucitó de entre los muertos, venció la muerte y me da la fe. Y creo que Jesucristo me perdona de mi pecado, porque Él tomó la cruz en mi lugar como el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Y tengo que creer en esa realidad histórica. Él quita el pecado del mundo. Y en ese momento en que lo creo de corazón, que Él es mi Salvador, en ese momento tengo que perdón de pecados. Y en ese momento, este que me salva me cubre ¿de qué? De la justicia de Él. El manto de su justicia, porque Él lo hizo todo por mí, me cubre a mí. ¿Lo merezco? No, sino que en su amor me cubre. El hijo pródigo, pecador, bota todo lo que tiene. Se acuerda que en su casa había de todo y él lo ha perdido todo. Voy a ir, por lo menos que me hagan obrero en la casa. Pero ¿qué sucede? Llega a la casa y papá está esperando, ¿y qué? Me recibe. Y no solamente me recibe y me perdona, sino que me cubre con todos los beneficios de la casa. Porque es el hijo que volvió. Me pone el manto, me pone el anillo, hace una fiesta. Me cubre y vuelvo al sentido de la gloria de mi casa, de mi Padre. Lo tengo todo de nuevo. Aleluya, aleluya, aleluya. La justicia de Dios por medio de ¿qué? La fe en Cristo. ¿Para cuántos? Todos
los que ¿qué? Creen en Él, porque no hay diferencia entre judío, chino, venezolano, gringo. No hay diferencia. Para todos los que creen en Él. Versículo 23, que se lo saben de memoria, y volvemos a eso el domingo que viene, porque se me acabó de decir, por cuanto que todos pecaron. ¿Qué es pecar? No dar en el blanco. Pecar, desobedecer la ley de Dios. Pecar, desviarnos del camino y buscar nuestro propio camino. No andar en el camino de Dios. Por cuanto todos que pecaron y están ¿qué? Separados. ¿Qué quiere decir destituido? Bueno, no estoy en la gloria de Dios porque estoy en lo que yo quería. Estoy separado y por mi propia cuenta no puedo alcanzar la gloria de Dios, la bendición de Dios. Si han visto lo de Miguel Ángel en el Sistina, por lo menos en Museo de Arte, está el dedo de Dios y el dedo del hombre y ¿qué? Para que se toque el uno al otro, solamente puede haber la cruz, la salvación. Así, yo estoy lejos, separado, quiero aquello, pero lo único que hace que aquello se vuelva parte de mi vida es que yo crea en el puente que Dios puso, y el puente es Jesucristo, el Salvador, el Señor de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Repite conmigo: Señor, tú eres mi Salvador, me has perdonado de mi pecado, me redimiste, tomaste la muerte, venciste la muerte, estás sentado a la diestra del Padre, me das tu presencia, me devuelves la gloria de ser un hijo de Dios, justificado por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.